gracias al Señor porque nos concede el privilegio de que podamos abrir su palabra una vez más en este día y que podamos ser edificados. Vamos a seguir estudiando, hermanos, el Evangelio de San Marcos. Ya hemos estudiado 2 pasajes anteriormente. Comenzamos hablando sobre el precursor del rey. Marcos habla sobre el rey que había de venir, pero es un rey que venía a servir, y esa fue la enseñanza anterior que tuvimos con nuestro hermano David, del rey que vino para servir. Hoy vamos a seguir estudiando sobre este rey, y el día de hoy nuestro tema se llama El rey comienza su servicio. Vamos a estar estudiando Marcos capítulo 1 del versículo 14 hasta el versículo 20. En estos tiempos, hermanos, los creyentes aún, yo sé que no todos, pero algunos tienen dudas sobre, por ejemplo, quién buscó a quién respecto a la salvación o quién escogió a quién. Y yo sé que aunque muchos de ustedes tienen claridad en eso, hay otros que quizás todavía no lo tengan tan claro y hay unos que todavía no lo terminan de entender. A veces también no tenemos la certeza de qué fue lo que cambió nuestro corazón. Hay personas que dicen, yo llegué al Señor porque el Señor hizo un milagro maravilloso en mi vida o me sanó de una enfermedad mortal o cambió la vida de un familiar que estaba viviendo en una vida perdida. Y quizás todas estas cosas, hermanos, sirven de una manera indirecta y Dios las usa para un fin, ¿verdad?, específico. Pero tenemos una realidad suprema, hermanos, una realidad suprema respecto a la salvación, y es que la salvación solo viene a través de creer el Evangelio. No hay otra manera, hermanos, para que alguien pueda ser salvo, a no ser que crea el Evangelio. Solo por fe en Jesús podemos ser salvos. Muchos erróneamente, de verdad, cuando vemos en la Escritura, pensamos de que la prioridad de Jesús era hacer milagros, era sanar, era solucionar los problemas externos del pueblo de Israel, y Él lo hacía, y lo hizo miles de veces, pero lo hacía por misericordia, no lo hacía porque fuera su prioridad. La prioridad del Señor siempre fue tratar con el mayor problema que tienen los hombres, y es que están separados de Dios a causa del pecado. Esa era la principal prioridad de nuestro Señor. Jesús comprobó su identidad, hermanos, como el Mesías, y era importante para el pueblo judío de que Él comprobara su identidad a través de hacer milagros, a través de hacer prodigios, de expulsar demonios, para que ellos entendieran que Él era el enviado de Dios, pero su labor principal no era esa, su labor principal era la predicación, hermanos. Ese era el enfoque de Él, la predicación, porque Él entendía que la predicación era lo que traía vida a las personas que estaban muertas. Los milagros no producían fe. Entonces, lo único que el Señor sabía que podía cambiar la vida de una persona era el Evangelio. En la actualidad, muchos creyentes siguen pensando de esa manera, siguen andando detrás de milagros, de sanidades, pensando en prodigios, buscando estas cosas en las iglesias. Y lo que hace, hermanos, cuando los creyentes tienen el enfoque en estas cosas es que permanezcan estériles. Y cuando las iglesias enseñan estas cosas, también se vuelven iglesias estériles. Y terminan volviéndose una iglesia que lo que hace es llevar un montón de gente a la condenación porque no están centradas en el Evangelio. Otra grandeza de Jesús, hermanos, de la que vamos a estar hablando también esta tarde es de la exclusividad que Él tiene respecto a quienes han de ser sus discípulos. Y esto muchas veces ha sido un tema que el corazón del ser humano puede resistirse a aceptar. Pero es una realidad que está en la Escritura, hermanos. Jesús decide soberanamente quiénes han de ser sus discípulos. Y eso vamos a estarlo viendo en parte del estudio de hoy. Desde Adán, todos son incapaces de ir al Señor. Entonces, nuestro Señor ha derramado gracia
desde el principio de la humanidad para que vengan a Él. Todos aquellos que han venido sinceramente a Dios, hermanos, desde Abel, desde Enoc, Noé, Abraham, José, Moisés, David, el rey Manasés, todos los profetas y todo aquel que ha confiado en Dios para salvación, fue porque Dios lo escogió y lo hizo apto a Él para que lo escogiera. Es la obra del Señor, hermanos. En el estudio de hoy, hermanos, vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver que el rey comienza su servicio predicando el Evangelio, también escogiendo a sus discípulos, en este caso 4, y al final vamos también a pensar un poco en lo que implica seguir a Cristo, hermanos. Y quiero que me acompañen a leer el pasaje que vamos a estar estudiando. Marcos, capítulo 1, del 14 al versículo 20, perdón. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Quiero que me acompañen a orar, por favor, hermanos. Señor, Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, tú nos concedes estar aquí esta tarde, Señor. Tú nos llamaste, Señor, para que te adoráramos. Nos escogiste, Señor. Nos amaste, Señor, antes de la fundación de la tierra. Es por tu voluntad soberana que estamos aquí hoy, Señor. Señor, y queremos rogar que tu gracia, Señor, siga obrando santidad en nuestros corazones, Señor, y quiero rogar que este pasaje de hoy, Señor, tú lo uses, Señor, con poder en nuestras vidas, para animarnos, Señor, para pensar, Señor, y meditar cómo estamos siguiéndote. Que nos ayude, Señor, a anhelar, Señor, ser más dedicados a ti. Ayúdame, Señor, en la exposición de este pasaje. Bendícenos a todos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les mencionaba, hermanos, nuestro primer punto será: el rey comienza su servicio predicando el evangelio. El versículo 14 comienza diciendo de que después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea. Tenemos a Jesús en su llegada a Galilea y tenemos a Juan encarcelado. De alguna otra manera, lo que está pasando con Juan también es parte del propósito del Señor, ¿verdad? Y este es como el punto final del ministerio de Juan. De este encarcelamiento, Juan ya no iba a volver a ver la libertad. Yo sé que muchos de ustedes se familiarizan con este pasaje. Más adelante, creo que en el capítulo 4, en este evangelio lo vamos a estudiar, o en el 6. Y Juan termina decapitado, hermanos. Termina decapitado. Esa fue la manera en que él terminó su ministerio. Del versículo 13, que fue el último verso que estuvimos estudiando el domingo anterior, a este versículo 14 que estamos comenzando a estudiar hoy, pasó aproximadamente un año, hermanos, de tiempo entre estos dos versículos. Y aunque en este evangelio no tenemos información de qué pasó en ese año, sí lo tenemos en los primeros capítulos del evangelio de Juan. Ahí se relata lo que pasó en este año. Jesús partió de Judea rumbo a Galilea, hermanos. Es importante entender el contexto histórico de este evangelio de Marcos, porque cuando yo menciono que el tema es el rey comienza su servicio, estamos hablando exclusivamente de Galilea, porque ahí donde tiene el enfoque el evangelio de Marcos, y también
ahí también está aproximadamente el 90%, hermanos, de realización del ministerio de nuestro Señor. Casi todo el ministerio de nuestro Señor fue ejercido en Galilea, hermanos. Entonces Juan el Bautista fue encarcelado por ser un hombre fiel, por acusar al rey Herodes Antipas de no solo cometer adulterio, sino también incesto, y esto le costó la cárcel y después le costaría la muerte. Quiero leer lo que dice Juan 4, del 1 al 3, porque eso conecta lo que estamos estudiando ahorita. Dice Juan 4, del 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice también el versículo 43 en este mismo capítulo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, hablando de Samaria. Entonces el Señor estaba agarrando fama, lo que es en el área de Judea. Y lo que estaba pasando con Juan también ponía como un poco de gasolina a lo que está pasando, y Jesús está teniendo fama que su ministerio está siendo más exitoso que el de Juan. Entonces, ¿qué era lo más probable que podía pasar? Que los fariseos también iban a querer montar persecución al Mesías y iban a querer adelantar su muerte, iban a querer atentar contra él, y el Señor, aunque ya había decidido de que esa era su misión, venir y morir, había un tiempo específico para que esto pasase y aún no había llegado ese momento. Entonces el Señor, por prudencia, abandonó Jerusalén y dice que pasó por Samaria. En este paso por Samaria es donde pasa lo ocurrido con la mujer samaritana. En esos 2 días que el Señor está ahí, después el Señor sigue su viaje y llega a Galilea. O podemos decir regresa, hermanos, porque si sabemos, Jesús creció en Nazaret, que es un lugar también de Galilea. Entonces Jesús va a Galilea y dice que iba predicando el evangelio del reino de Dios. Esto, hermanos, es lo más interesante que había para Jesús. Esta era su labor, esta era su prioridad, la predicación del evangelio. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, dice el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, hermanos, es el mismo mensaje que tanto ustedes como yo deberíamos estar predicando. Es el mismo mensaje que estaba predicando también Juan el Bautista, y es el mismo mensaje que venía predicando Jesús. Estas buenas nuevas, por tanto, constituyen con toda propiedad el evangelio de Dios. En él se encuentra la paz y el perdón por la sangre de Cristo. Este evangelio, hermanos, es el que llama a las personas de muerte a vida. Este evangelio es el que saca de las tinieblas, el que libra del pecado y la maldad y lleva la luz y la santidad. Este evangelio es el que cambia el aborrecimiento a Dios y a su ley por amor a Dios y deleite en su ley. Este evangelio de Dios es el que cambia un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo por un corazón lleno de amor hacia el prójimo. Este evangelio de Dios es el que anima a los creyentes también a perseverar y peregrinar en el mundo caído. Todo a través de la victoria de este rey que vino para servir. Ese es el evangelio de Dios. Y el Señor decía, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué se ha cumplido el tiempo? ¿De qué está hablando Jesús cuando dice que el tiempo se ha cumplido? Se refiere al cumplimiento de las promesas sobre el Mesías. Se refiere al cumplimiento de Génesis 3:15. Está hablando de aquella simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Se refiere al cumplimiento de Génesis 22:8. Cuando Isaac preguntó a Abraham de dónde saldría el cordero, y Abraham le dijo, el Señor proveerá ese cordero. Es el cumplimiento de Deuteronomio 18:15, cuando también Moisés dijo a los israelitas que de ellos saldría un profeta y que a él lo escucharan. También es el cumplimiento de 2 de Samuel 7, del 12-16, cuando se le promete a David un reino que no tendrá fin. Es de quien hablan los salmos también, es de quien habla Isaías,
En el capítulo 9, versículo 1, en el capítulo 53, es de quien habla Daniel también, de ese reino inconmovible, en el capítulo 7, versículo 22, y de quien habla en el resto de los profetas. Es el cumplimiento, hermanos, y el rey había llegado. Eso es lo que está diciendo. Se cumplió el tiempo en el que el Hijo de Dios se iba a ser hombre y iba a venir a servir a los pecadores. Ese tiempo es el que se había cumplido. En consecuencia, Jesús dice de que el reino de Dios se ha acercado, porque que el Hijo de Dios venga a la tierra implica también que el reino de Dios se ha acercado. Mateo dice el reino de los cielos. Básicamente es lo mismo, hermanos, y es un sinónimo de salvación. ¿A qué se refiere entonces que el reino de Dios se ha acercado? Lo que Jesús está diciendo, hermanos, no es que Dios no había reinado sobre su creación, porque Dios siempre ha reinado sobre su creación. Dios siempre ha estado controlando todo lo que pasa en lo que Él creó. De lo que está hablando Jesús aquí es de que el reinado de Dios comenzaría a hacerse sentir en los corazones de todos aquellos que creyeran en el Evangelio. Está hablando en este entonces de un reino espiritual que iba a hacer que las vidas de las personas cambiaran de una manera impresionante como nunca antes jamás se había visto. Los pecadores por la soberana gracia confesarían y abandonarían sus pecados. Está hablando de que los muertos espirituales por este reino que se ha acercado también tendrían vida. Esto es lo que hablaba Ezequiel en el capítulo 36. A través de este reino de Dios, a través de la predicación del Evangelio, las personas recibirían un nuevo corazón. El Espíritu de Dios vendría a morar en ellos para que ellos puedan vivir conforme a su ley y a sus estatutos. Esto es lo que hablaba también en el capítulo 37 de Ezequiel, cuando el Señor le preguntó a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Eso es lo que hace el reino de los cielos. Viene y hace que haya vida en los que están muertos. Nace una nueva criatura, hermanos, que empieza a vivir para la gloria de Dios. Y eso es lo que está comenzando. El reino de los cielos que menciona Jesús aquí es el desarrollo progresivo de la semilla de mostaza, que vamos a estudiar más adelante, hermanos. Desde que fue inaugurado por Jesús, hermanos, este reino sigue avanzando en los corazones de las personas. Sigue avanzando en su iglesia, hermanos, y será consumado en su segunda venida, cuando el Señor regrese por su pueblo. Ya no va a regresar como un siervo, sino como el juez, como el Rey eterno, para traer juicio sobre todos los detractores que lo tuvieron en poco, hermanos. Y también para consumar la herencia completa, el reposo completo de aquellos que han esperado en Él. Eso es el reino de los cielos, hermanos. Que Jesús hable de la obra de salvación como un sinónimo del reino de los cielos, hermanos, lo único que tiene como propósito es exaltar el origen, hermanos, el origen y el carácter de la salvación. La salvación, hermanos, comienza en los cielos, se determinó allí. No comienza en lo que los hombres piensen que debe ser. Nuestra salvación comienza en el cielo antes de la fundación del mundo y debe apuntar en todo su desarrollo a la gloria del Padre que está en el cielo. Esa es la misión del Hijo al hacerse el hombre, al hacerse hombre, llevar gloria a Dios el Padre a través de todos aquellos que iban a vivir en Él. Por tanto, al usar el reino de los cielos se ha acercado, en vez de decir la salvación ha llegado, lo que Cristo hace, hermanos, es hacer brillar más esta verdad tan preciosa que vino a un mundo que estaba en tinieblas. La salvación llegó, el reino de los cielos se acercó. El reino de los cielos llegó. ¿Y qué es lo que decía el Señor? Dice el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que el Señor dice. Es fácil entender, hermanos, que Jesús dice se ha acercado. Podría ser, en primer lugar, porque Él acaba de comenzar su ministerio. Y también tiene que ver porque Él aún no había muerto
en la cruz y tampoco había resucitado. Esto era como lo que daba sentido, hermanos, y lo que daba entrada, ¿verdad? A todo aquel que creyera en Jesús en el reino de los cielos, pero los que quieran entrar deben arrepentirse y creer del Evangelio. El arrepentimiento aquí, hermanos, no es razonar intelectualmente y decir, sí pequé, y que haya algún tipo de remordimientos. A veces también pueden haber lágrimas y algún deseo también de ser más moral. Pero no estamos hablando de un arrepentimiento así, estamos hablando de una obra sobrenatural, hermanos. Estamos hablando de algo que no obra el hombre. Estamos hablando de algo que obra Dios, que comienza con un verdadero dolor por el pecado ante la grandeza de a quien hemos ofendido. Y un ejemplo claro es lo que pasó con los judíos en el primer sermón de Pedro. En este sermón, Pedro acaba de acusarlos de que ellos mataron al Mesías. Y esto fue como algo que traspasó sus corazones, y compungidos en su corazón solo pudieron decir, Señor, ¿qué haremos? Pedro le dio la misma respuesta que lo que está mencionando Jesús: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con la persona de Cristo directamente. Es cuando entiendo que con mi vida yo he estado menospreciando a este rey y que lo he tenido en poco. No se trata solo, hermanos, de sentir tristeza por las cosas malas que hicimos. Si esto, hermanos, no va agarrada, porque entendemos en contra de quién hemos pecado, que es Cristo, hermanos, nuestro arrepentimiento es más un remordimiento, hermanos, y que no procede de quién es Cristo. Esto es obrado por el Espíritu de Dios, que nos convence de pecado, y le sigue, hermanos, una sincera resolución de romper con toda la vida inmunda que he abrazado hasta ese momento y volverme a Dios absolutamente con todo lo que soy. Tiene que ver con las dos cosas, hermanos. Me arrepiento profundamente de quién he sido y cómo he ofendido a Cristo toda mi vida, pero al mismo tiempo tengo también una disposición concreta de apartarme de la vida que he estado teniendo y abalanzarme ante este Señor en quien he creído con todo lo que soy. No a medias, hermanos. Tampoco en mis términos, y ya vamos a pensar un poco en eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto pasó en su vida, hermanos? Cuando ustedes piensan que se convirtieron al Señor, ¿recuerdan ustedes haber visto la grandeza de la persona de Cristo y eso impactó tanto sus corazones que reveló la maldad que había en ellos? Y solo pudieron sentirse compungidos y clamar, Señor, ten compasión de mí. Es eso lo que pasó, hermanos, en nuestros corazones. La palabra usada en el original mira hacia adelante, hermanos, no solo en el momento que se reconoce. Significa someteos a un cambio radical y constante de corazón y de vida. La persona que se ha arrepentido, hermanos, sigue arrepintiéndose cada día de su vida. Y a través de 1 de Juan 1:9 entendemos de que eso trae santidad. Cada vez que nosotros sinceramente reconocemos nuestro pecado delante del Señor, hermanos, el Señor dice que no solo nos perdona, sino que nos limpia de ese pecado. Sin arrepentimiento no puede haber santidad, hermanos, en su vida diaria. Tenemos que estar yendo al Señor arrepentidos. Y siempre es lo mismo. El Evangelio tiene que llevarnos al arrepentimiento siempre, cada día. Este arrepentimiento lo produce el ser expuesto al Evangelio. Por eso el Señor prosigue diciendo, creed el Evangelio. Tampoco está hablando de un asentimiento que solo se quede en lo intelectual, hermanos. No habla solo de eso. Tal fe incluye un conocimiento que va agarrado, hermanos, de confianza en Cristo, pero también al mismo tiempo en acción. No existe tal cosa, hermanos, como que alguien tiene fe y no cambia y no persevera en su vida cristiana. Eso no puede pasar. No puedes creer el Evangelio y no cambiar. No puedes estar en la comunión con la persona de Cristo y que eso no te anime a rendirte en adoración a Él. No puedes tener parte con Él y que eso no te humille delante de Él. Hermanos, si el Señor está cerca de ustedes, ustedes solo van a caer en adoración. Esa es la única cosa que pasa con alguien que entiende quién es Cristo.
Solo quiere adorarlo y se rinde en adoración a Él con toda su vida, hermanos. Y viven para Él. Primera de Juan 2:6 dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y yo sé que ninguno de nosotros puede aquí decir yo ando perfectamente como Cristo, pero se debe notar que están queriendo ser como Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cualquiera puede ver su vida y decir, no es perfecto, no es como Jesús, pero es obvio que quiere ser como Él. Se ve en su vida, se ve en su forma de vivir, se ve en su forma de hablar, se ve en cómo trata a los demás, que quiere ser como su Señor. Aunque el pecado es una realidad que termina opacando muchas veces su vida, pero su mayor realidad es que se parece a su Señor. Entonces este era el mensaje de Cristo, hermanos. Este era el mensaje del Señor y es el mismo mensaje que nosotros debemos exponer hoy. El rey también comienza su servicio escogiendo sus primeros discípulos, hermanos. Él comienza su servicio escogiendo sus primeros discípulos. Él les dice, síganme. Y esto lo hace a través de su gracia soberana e irresistible, hermanos. Jesús invitaría a ciertos hombres a que sean sus seguidores. En este caso, hermanos, Él ya los conocía. Esto lo sabemos por Juan 1. No es la primera vez que el Señor miraba a estos pescadores, al menos no a todos, ¿verdad? Algunos de ellos. Pero ya los había visto. Ya tenía una idea quiénes eran ellos. Podemos ver la lección y la gracia irresistible de Dios con sus primeros discípulos y eso realza la grandeza del Señor. Pues Él es poderoso para influir en la mente de todo aquel en quien ha determinado que sea de Él. Por eso dice Juan 10, que sus ovejas cuando escuchen su voz van a seguirlo, porque son de Él. Él las conoce y ellos también saben quién es Él. Si Dios te llama, hermano, lo sigues. No hay opción. El Señor no les va a pedir permiso como muchas veces se ha enseñado. El Señor, si los llama, ustedes lo van a seguir. Su bondad es inmensa, hermanos. Y cuánta gracia del Señor a no dejar esta decisión en nuestras manos. Al menos de manera directa. Porque todos nosotros de alguna manera tenemos que decidirnos por el Señor, pero esto es obrado por Él, hermano. No sé cómo pasa, pero es una realidad. El Señor nos conduce a Él. El Señor hace que nosotros podamos decidirnos por Él. Él es el que lo hace, hermanos. Y esto es un acto de bondad. Él decidió nuestra salvación, hermanos, antes que siquiera existiéramos. El Señor, pensando en los pescadores, va a transformar a estos hombres que solo eran pescadores de peces en pescadores de hombres. Eran hombres comunes, llenos de defectos, hermanos, sin educación, considerados por los de alcurnia como que ellos eran del vulgo. También eran cobardes, pero estos hombres trastornarían al mundo entero, hermanos. Por ese que los estaba llamando en ese momento. Dice el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, dice que le siguieron. Dice que le siguieron. Ellos estaban pescando, yo creo que la mayoría de aquí conocen qué es una atarraya, ¿verdad? Ellos estaban pescando con algo similar cuando el Señor llega. Y según las normas, hermanos, del mundo, y del mundo que en ese momento también regía, ellos no eran sabios, no eran ni poderosos, ni nobles, tampoco eran de la élite religiosa, hermanos. Aunque más adelante el Señor iba a llamar a uno de ahí también, de la élite religiosa de Israel. El Señor les dijo, venid a mí. Y que en lugar de peces ahora reclutarían hombres para su reino, hermanos. Ya vamos a pensar un poco más en los principios que encontramos ahí. Después, en el versículo 19 y 20, vuelve a hacer la misma invitación a otro par de hermanos. Y les dice, pasando de allí, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes,
Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En lugar de pescar, hermanos, estos estaban remendando sus redes para ir a la siguiente pesca. Estaban con su padre, menciona que su padre tenía jornaleros. Zebedeo no era alguien, hermanos, por decir así, pobre, era alguien que tenía recursos, porque no cualquier persona podía tener jornaleros. Este era el padre de Juan y de Jacobo. Cuando Jesús los ve, repite lo que había dicho hace un momento, ¿verdad? Y los llama. Y dice que de inmediato dejan a su padre y comienzan a seguir a Jesús. A través de estos hombres, hermanos, quiero compartir con ustedes lo que implica seguir a Cristo. Algunos de los aspectos que voy a mencionar los tomé prestados de nuestro hermano Sugel Michelén, unos comentarios de él muy buenos y creo que también nos van a servir a nosotros, hermanos. Y lo primero que vemos aquí, que lo que implica seguir a Cristo, hermanos, el primer punto es que la soberanía es de Él, la soberanía del que llama. Él dice, venid. Él les da una orden a estos pescadores, venid. Él los elige, hermanos. En el mar de Galilea posiblemente habían cientos de pescadores, pero el Señor iba por ellos. El Señor iba por estos 4 hombres. El verbo es imperativo, hermanos, o sea, es un mandato. No les preguntó si querían ir con Él. Él solo les dijo, venid. Y ellos fueron, hermanos. Es algo similar a lo que pasó con Lázaro también, pensando en lo que es el poder del Señor para determinar a alguien. El Señor no le preguntó a Lázaro si quería vivir, para que después saliera. El Rey creador, el Rey del cielo y de la tierra, el que creó todo, le ordenó a Lázaro que viviera y vivió. Lo mismo hace con los muertos espirituales también. Él les ordena que vivan y lo hace a través del Evangelio y viven. No tiene que ver con lo que los hombres son. El Señor les ordena y es por su soberanía. Hermanos, la única razón por la que nosotros hoy estamos aquí y somos adoradores de Dios es porque Él quiso que así fuera. Él quiso que así fuera. Porque Él es bueno, hermanos. Él escogió a estos pescadores no porque eran los mejores o más santos entre los que estaban ahí, sino porque Él eligió depositar su gracia sobre ellos. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar, hermanos, por qué ustedes? ¿Alguna vez han pensado en Dios y han dicho, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué no somos nosotros los que estamos sentados en una falsa iglesia? ¿Por qué no somos nosotros los que estamos en una secta satánica? ¿Por qué no somos nosotros los que estamos destruyendo nuestra familia o muriendo lentamente por las drogas o el alcohol o en una cárcel o en un hospital psiquiátrico? ¿Por qué hoy estamos aquí, hermanos? No es porque no seamos capaces de hacer esas cosas, hermanos. Es porque alguien que tenía poder para evitar eso, lo hizo por el puro afecto de su voluntad por nosotros. Él quiso apartarnos a nosotros de eso. Un Dios misericordioso y santo nos hizo el objeto, hermanos, de donde depositaría su bondad y su gracia. Eso hizo Él con nosotros. Nos puso a salvo, hermanos, antes que existiéramos. Ya nos había puesto a salvo. Y no estoy hablando de las cosas malas que mencioné, porque quizás muchos de aquí anduvimos en esas cosas. Pero nos puso a salvo respecto a la salvación, hermanos. A otros el Señor en su gracia los puso a salvo desde niños, dándoles padres creyentes. En su gracia los guardó según su propósito, hermanos. Él lo había decidido así. Nuestra realidad, hermanos, es la que es hoy en Dios porque Él quiso que así fuéramos. Él quiso que así fuera. Prácticamente, hermanos, venimos a Él atraídos por su amor, arrastrados por su gracia y por su misericordia. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en esto, hermanos, no estoy diciendo de que el Señor a todos los va a llamar así como llamó a los apóstoles, pero sí tiene que ver con el mismo llamado que vemos en Lucas 9, 23 y 24. Dice el Señor: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que el Señor le dice a todos, hermanos, a todos a los que les dice síganme.
Eso incluye a pastores, en este caso aquí los que eran apóstoles, y a todo aquel, hermanos, que crea en Jesús, es lo mismo. Tome su cruz y sigan. También, hermanos, tiene una implicación personal. Él dice, venid ¿en qué? En pos de mí. Normalmente los rabís de la época, hermanos, hacían a sus estudiantes a que se enfocaran en la ley. Jesús les dice, no, su deber es enfocarse en mí. Tienen que conocerme a mí. Ese era el propósito, hermanos. Ese era el propósito de que ellos debían entender. Hermanos, si no hay una relación, no hay nada en sus vidas, hermanos. Si ustedes no tienen una relación con Jesús, no importa todo lo demás que ustedes piensen que es cristiano en sus vidas. No tiene sentido. ¿Y cómo saben si tienen una relación con Jesús? Solo vean su vida. ¿Quién es Jesús en su diario vivir? ¿Quién es Jesús en el tiempo que usan a diario? ¿Cuánto tiempo leen sobre Él? ¿Cuánto tiempo le hablan a través de la oración? ¿Cuánto tiempo invierten en hablarle a otros de Él? Eso va a decir si hay una relación, hermanos, o si no. También, hermanos, tiene que ver con un llamado que es incondicional. Quiere decir, hermanos, que no es en nuestros términos. Es como el Señor dice. No es cuando digamos nosotros tampoco, ni de la manera que nosotros digamos. Esto tiene que ver, hermanos, con lo que el Señor dice en su palabra, de esa manera. También, hermanos, es un llamado permanente. No es solo el domingo, hermanos, o los días que tenemos grupos. Cada segundo de nuestra vida debemos vivirlo para la gloria de Cristo y debemos seguir en pos de Él. Cada segundo. 24/7. Ya sea, hermanos, caminando o corriendo, a veces arrastrándonos o levantándonos cuando caemos, pero no dejamos de seguirlo. Y esa es la vida del cristiano, seguirlo. También habla de ser pescadores de hombres, hermanos. No son solo los pastores o ancianos o diáconos o personas maduras en la fe los únicos que tienen que ser pescadores de hombres. Son todos, hermanos. No necesitan ser doctores en teología para ser pescadores de hombres. Solo necesitan saber quién los salvó, de qué los salvó, cómo los salvó y decirle a otro qué pasó con esas tres cosas. Como dijo Spurgeon, solo tiene el mendigo que decir a otro mendigo dónde encontró pan. Y eso, hermanos, es labor de todos. Y es labor de todos aquellos que el Señor ha llamado a que le sigan. Y ustedes pueden pensar, ¿están ustedes trayendo a otros hombres al Señor? ¿Están pescando, hermanos? ¿Están haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado? Y por último, hermanos, es radical. Ellos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo, hermanos. Sin vacilaciones, sin preferencias, sin demoras, sin pretextos, sin excusas. Solo seguirle, hermanos. Y eso dice mucho de nuestra confianza en Él. Solo decidimos seguirle porque confiamos quién es Él. Porque entendimos lo que el Evangelio dice de Él. Y abrazamos esa verdad como la más importante en nuestra vida, hermanos. Dice Lucas 14, voy a mencionarlo para que no pensemos de que estos hijos de Zebedeo fueron groseros al dejar botado a su padre ahí, ¿verdad? Medio trabajo. Dice Lucas 14, del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Está diciendo el Señor que debemos tener malos sentimientos contra nuestra familia? No. Está diciendo que si vamos a seguirle ahora, el rey de nuestra vida es Él. Él es más importante que nuestra madre. Es más importante que nuestra esposa y que nuestros hijos. Y que nosotros tengamos ese orden en nuestro corazón va a ser de bien para los que nos rodean. Si yo le doy el primer lugar a Cristo en mi vida, es lo mejor que puede tener mi esposa. Es lo mejor que pueden tener mis hijos. Lo peor que les puedo dar es que los ponga a ellos encima de Él, hermanos. Los voy a destruir. Así que lo único que estaban haciendo estos hombres, y se fueron tranquilos porque quedaban los jornaleros ahí. Quedaban los jornaleros, hermano.
Una advertencia, hermanos. Este es el discipulado verdadero. Hubo uno de los discípulos de Cristo que no lo siguió de esta manera, hermanos. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Es un peligro inminente que nosotros no queramos ser discípulos del Señor pensando en lo que acabamos de mencionar. Había uno de ellos que estaba físicamente cerca de Jesús, pero su corazón estaba en lo que ofrecía el mundo. Y se perdió, hermanos. Se perdió. Y yo sé que saben de quién estoy hablando. Cuidado, amados hermanos, con solo estar cerca de Jesús en lo exterior y no en su corazón. Porque si ese fuera el caso, hermanos, el final de su vida va a ser así como fue el final de Judas. Así que tengamos cuidado, hermanos. Seguir a Jesús no es cuestión de fanatismo en el aspecto de que lo hago solo porque me divierte o para que me vean. Es porque he entendido quién es Él y lo digno que es Él de que yo le siga, hermanos. Termino con unas conclusiones. La mejor manera de responder a un acto de misericordia y amor tan magno y lleno de gloria como el mostrado en nuestra elección es rendir nuestra vida completa al Rey que vino a servirnos. La única razón por la que estás en el reino de los cielos es porque Dios decidió que así fuera. Él sacrificó a su Hijo para hacerte hijo a ti, hermano, y a mí también. No tengan en poco esto, hermanos. 2. Faltan muchos escogidos que vengan a su Padre. Cristo sigue llamando, hermanos, a personas a venir en pos de Él. El mensaje es el mismo. La iglesia es la embajada de Dios en la tierra y cada uno de los creyentes que Él llamó a que le siguieran se vuelve un embajador. Tenemos que ir y decirles, hermanos, a las personas que el Rey les llama, que el Rey les dice, síganme, vengan en pos de mí. Y vendrán los que la voluntad de Dios, hermano, ya determinó. 3. Si has decidido seguirle, hermano, asegúrate que no sea en tus términos, sino en los de Él. El camino ancho y espacioso está diseñado para los que siguen a Cristo en sus propios términos, y su fin es condenación. El camino angosto y dificultoso es por donde le siguen los que confían en Él, y su fin es vida eterna, hermanos. El Señor nos ha llamado a todos nosotros, hermanos, a ir en pos de Él. Pero también Él sabe, hermanos, quiénes están yendo con Él en este camino angosto. Él les anima, hermanos, a pensar en cómo están siguiendo al Señor, a cuidar su corazón, hermanos, a examinarse y pedir misericordia al Señor para que puedan vivir de una manera sincera delante de Él. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar orando.